Atención a la última hora porque Concha Calleja sabe las causas del ingreso de Carlos III en el hospital y no trae muy buenas noticias. En las últimas semanas estábamos hablando de que el monarca británico estaba llevando una serie de tratamientos alternativos que finalmente pues habrían derivado en ese ingreso en el hospital. Y de última hora hoy seguimos teniendo noticias graves sobre la salud de Carlos III. La cosa pinta negra, la cosa pinta muy mal. De momento no se sabe nada ni de Kate Middleton ni de William, ni siquiera del príncipe Harry, que se encuentra ahora mismo en un escándalo por una denuncia. Os informamos ayer. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir Concha Calleja al respecto. Tenemos que hablar de Carlos III de Inglaterra, Concha. El otro día nos comentabas, el pasado fin de semana, que había decidido probar una serie de terapias alternativas, ¿verdad? Yo no sé si lo ha hecho, ¿no? Lo que sé es que ha estado ingresado. No sé si tiene que ver con esta información que diste. Bueno, ha estado ingresado, eso ha sido un comunicado, además del Palacio. Bueno, lo tenemos y nos lo cuentas. Vale. Carlos III reaparece en público tras su ingreso hospitalario. Tal y como ha confirmado el Palacio de Buckingham, el rey de Inglaterra estuvo unas horas en observación a causa de los efectos secundarios derivados del tratamiento que el monarca ha elegido para curar su cáncer. La semana pasada conocíamos su sorprendente inclinación por las terapias alternativas. Un tratamiento que se llama la terapia Gerson tiene que ponerse durante 3 semanas cada día un enema de café y después tiene que tomar 13 zumos al día de zanahoria, de brócoli y de manzana. Un tratamiento que él ya defendió en el año 2004. Un tratamiento, además de sorprendente, bastante caro. El tratamiento le cuesta 4.900 euros por semana y luego 20.000 euros las inyecciones. Lo va a hacer en su palacio, lo va a hacer en Londres. Ahora su agenda ha tenido que ser cancelada de manera temporal, algo que pocas veces había pasado desde que en febrero del año pasado desvelase su diagnóstico. El monarca británico tenía previsto realizar un viaje este viernes a Birmingham. Las reuniones con 3 embajadores de este jueves también se vieron afectadas. Esta noticia vuelve a poner el foco en la veracidad de este tipo de terapias y en las decisiones que el rey de Inglaterra está tomando últimamente. Carlos III planea reanudar su agenda y mantiene en pie su viaje a Italia para la próxima semana. ¿Cómo está el rey Carlos III de Inglaterra, Concha? Bueno, pues Palacio intenta con este comunicado calmar y quitar la gravedad que tiene el asunto. Él, lo que te puedo decir, lo que a mí me han informado es que llevaba ya 2 semanas. Cuando nosotros dimos esto hace una semana llevaba una. O sea, lleva 2 semanas sin acudir al hospital a su tratamiento. Entonces, que haya asistido al tratamiento, fíjate que además él va en sus Rolls y siempre hay imágenes y fotografías que bien ponen en redes o bien saca la gente. No hay ni una imagen porque lleva 2 semanas sin acudir a terapia. O sea que dejó su terapia, según nos dices, médica, para buscar una terapia alternativa. No lo ha compaginado. La terapia que contamos, que resumo así muy brevemente, es la terapia Gerson, que él ya en 2004 había defendido y que la comunidad médica obviamente se le echó encima, y tenemos que decir que no está respaldado por la ciencia y que yo por lo menos no lo apoyo, pero sí que es verdad que él decidió hacer esta terapia que consiste en durante 3 semanas interrumpir el tratamiento de quimioterapia que recibía y ponerse un enema, no edema, porque mucha gente lo ha publicado como edema, es un enema, es decir, una lavativa de café durante 3 semanas diaria, tomarse 13 zumos, que era de zanahoria, manzana y brócoli, el máximo de líquido que pudiese ingerir y luego una inyección que tiene que ponerse durante 1 año. Perdona, y ese es el tratamiento alternativo que, ¿Y le ha sentado? ¿Cómo le ha sentado? Bueno, claro, por lo que estamos viendo, esto de... Tú piensas que lo que te llega de Palacio siempre es una cosa que está dicha para calmar, para no decir las cosas como son. Si el rey ingresa y sale en el mismo día, Palacio no te lo dice. O sea, Palacio ha hecho un comunicado diciendo que se ha ingresado el rey por unos efectos secundarios de la quimioterapia
y automáticamente se le da el alta porque ha estado en observación. Para observación no le ingresan, o sea, para observación de unas horas no le ingresan. Digo, Concha, pero eso para empezar. Pero ¿cuánto será de grave el estado de Carlos para que él mismo acepte este tipo de terapias alternativas, ¿no? y deje de lado un poco las opiniones de médicos? Claro. Bueno, él es que cree en esas terapias. Claro, igual es que cree en esas terapias. Otra cosa es que el rey, las pruebas que se le han hecho al rey, lo que dicen es que el cáncer no ha remitido. Y él tiene que seguir con su tratamiento de quimioterapia. Claro. Eso es lo que tiene recomendado por los médicos. Y todo lo demás que haga parte, como no sea algo que apoye al tratamiento que le están dando médico, los médicos, tanto los suyos como lo que es la comunidad científica, está en contra de eso. Pero Concha, bueno, pues esperemos que se recupere con el tratamiento médico o lo que sea. Carlos III, ¿no? Sí, que una figura permitirse. como es Carlos III. Bueno, pues ahí teníamos esas informaciones de Concha Calleja, efectivamente, confirmando un poco lo que habíamos dicho en la última semana, que esos tratamientos de homeopatía, aparte de ser muy caros, nos sonaban un poquito a estafa, y lo peor es que han sido bastante peligrosos, en este caso para la salud de Carlos III. Hoy nos llega además una última hora que tiene que ver con que ha cancelado toda su agenda. Entonces las noticias evidentemente no son buenas. Se confirma también un poco lo que estaba publicando la prensa internacional, que se había retirado a su casa de campo, quizás no tanto para descansar, sino bueno, pues para otra cosa peor. Y la verdad es que las cosas ahora mismo están así. Es verdad que Buckingham puede decir, y esto ya estamos un poquito acostumbrados, que bueno, que estuvo malo, fue un ingreso urgente, pero nada, enseguida le dieron el alta y aquí paz y después gloria y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues mientras sigan con esa política de comunicación tan cerrada, y yo creo que no van a tener un poco la confianza de la gente. No se trata de decir absolutamente todo, pero sí decir, pues es que el rey no está bien. Que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ahora, que aquí también se puede haber juntado un poco la cabezonería y la testarudez, en este caso de Carlos III. Ya lo vimos en esas imágenes, saludando desde el coche, saliendo de Buckingham, pero bueno, yo creo que tampoco me dice mucho eso. Así están las cosas ahora mismo, Carlos III. Tristes noticias, espero que vuelva al tratamiento médico, al que realmente puede hacer algo para paliar los efectos de ese cáncer, y confíe un poquito más en la ciencia y no en este tipo de estafas. 4.900 euros a la semana por 13 zumos de brócoli, unos enemas de café y una inyección, pues creo que es una cifra a considerar, ¿no? En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.